Me vi rodeada de luces frías, olor a desinfectante y silencio. El pitido del monitor era el único sonido que me recordaba que aún estaba viva, aunque para mis propios hijos, ya estaba muerta. No hubo llamadas. No hubo visitas. Ni siquiera una flor olvidada sobre la mesa. En ese hospital, donde el tiempo parecía detenido y el alma se encogía de soledad, entendí algo que partió mi corazón en dos: mis hijos no me consideraban parte de sus vidas, a menos que estuviera a punto de desaparecer por completo. Y cuando creyeron que eso había pasado, fue cuando se presentaron, no con lágrimas ni culpa, sino con exigencias y papeles en mano. Aquel día, mientras la enfermera me ayudaba a incorporarme, ella me preguntó en voz baja si mi familia sabía que estaba internada. Quise mentir. Quise decirle que sí. Pero mis ojos se llenaron de agua antes de que mis labios pudieran formar palabra. Mis hijos lo sabían. Claro que lo sabían. Fueron ellos mismos quienes me dijeron que no podían cargar con mi situación. Que todos tenemos nuestras propias vidas, como si yo no hubiera entregado la mía entera por ellos. Me sentí invisible, como si mi existencia solo valiera mientras les fuera útil, o mientras pudieran sacar algo de ella. Fue ahí, en la frialdad de esa cama de hospital, que tomé una decisión que cambiaría todo. No podía morir así. No podía dejarles el último pedazo de mí, después de haber entregado cada segundo, cada esfuerzo, cada sueño. Me miré al espejo del baño del hospital, con el suero colgando, y apenas reconocí a la mujer frente a mí. Pero había una chispa. Un destello de esa mujer que una vez fue fuerte, decidida, invencible. Esa mujer, esa madre que construyó sola una casa, que cosía de noche para darles estudio, esa mujer aún respiraba. Y no se iba a ir sin despedirse a su manera. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte y dar me gusta. Cuando escuché que mis hijos habían llamado al hospital para preguntar por el estado de la paciente, sin siquiera usar mi nombre, supe que algo no cuadraba. No les importaba si respiraba. Les interesaba cuánto tiempo más podría hacerlo. Uno de ellos incluso preguntó, según la recepcionista, si había dejado instrucciones sobre la casa y las cuentas. Me ardió el pecho, pero no de dolor físico. Era rabia. Era desilusión. Era la certeza cruel de que para ellos, yo era solo un trámite pendiente. Y si me había quedado un gramo de dignidad, no iba a dejárselo envuelto en papeles notariales. No sé cómo encontré fuerzas, pero pedí el alta voluntaria. Firmé los documentos con manos temblorosas, pero decididas. Salí de ese lugar sin avisarle a nadie. Solo llevaba lo puesto, una bolsa con mis documentos, y el número de mi viejo abogado. Mientras caminaba por ese pasillo blanco, me prometí que si el mundo me había dado la espalda, al menos yo misma me sostendría. Porque aprendí algo más doloroso que cualquier herida en el cuerpo: no hay peor abandono que el de un hijo, y no hay mayor fuerza que la de una madre traicionada. Desde el primer paso fuera del hospital, ya no era la misma. No era la mujer frágil que esperó a que la vinieran a buscar. Era una mujer sola, sí, pero libre. No me fui por miedo. Me fui por dignidad. No escapaba de mis hijos, escapaba de esa imagen que ellos se habían formado de mí, débil, manipulable, prescindible. Lo que ellos no sabían es que detrás de esa piel envejecida seguía latiendo el corazón de la madre que una vez lo dio todo. Y esa madre aún tenía algo que decir antes de irse para siempre. Y fue entonces cuando me di cuenta de lo más importante: ellos podían esperar mi herencia, podían contar los días, incluso repartir en silencio lo que creían que les pertenecía, pero no podían tocar lo único que era mío de verdad: mi voluntad. Mi historia. Mi decisión. Y fue con eso en mente que tomé el teléfono, llamé al abogado y le dije: vamos a rehacer todo. Esta vez, no dejaré nada al azar. Y mientras redactábamos cada línea, mientras tachábamos nombres y modificábamos destinos, yo recuperaba una parte de mí que creía extinguida: el control. Ellos no supieron nunca que me había ido. Cuando llegaron al hospital, se encontraron con una cama vacía y una enfermera que solo pudo encogerse de hombros. La señora se dio de alta hace días, les dijo. Y sus rostros, me los imagino perfectamente. Confundidos, molestos, sorprendidos. Porque en su mente, yo debía esperar. Yo debía seguir allí, en pausa, para que ellos llegaran y decidieran por mí. Pero no. Esta vez, decidí por mí. Esta vez, el silencio fue mi grito más fuerte. No buscaba venganza.
No buscaba castigar a nadie. Solo quería dejar claro que mi vida valía más que cualquier cuenta bancaria. Que nadie tiene derecho a decidir cuando una madre deja de ser importante. Y si para ellos mi única función era morir, les enseñaría que hasta en eso, yo decidiría cómo y cuándo. Y lo más importante, que me iría sin deberles nada. Ni amor. Ni perdón. Ni un solo peso. Así comienza esta historia. No con una muerte, sino con una resurrección. La historia de una mujer que, abandonada por sus propios hijos, se levantó desde el abandono y se fue antes de que pudieran tocar un solo centavo. Porque lo que ellos no sabían es que aún me quedaba fuerza. Y algo que jamás les dejaría tocar, mi dignidad y mi herencia. Tenía 68 años y los hombros algo encorvados por el tiempo, pero no por la debilidad, sino por el peso de haberlo cargado todo sola. Sus manos, marcadas por años de trabajo, aún se movían con la delicadeza de quien sabe cuidar, cocinar, coser y consolar con una sola caricia. Su rostro mostraba las huellas de una vida real, sin atajos, sin ayuda, sin vacaciones. Una mujer que jamás pidió más de lo justo, y que siempre estuvo cuando los demás no podían más. Pero ahora, en esta etapa de su vida, cuando por fin merecía descanso, amor y compañía, lo único que recibía era silencio. Su nombre era Rosa. Viuda desde hace 12 años, cuando perdió al único hombre que, pese a sus defectos, había sido su compañero fiel. Desde entonces, lo dio todo por sus 3 hijos. No lloró frente a ellos cuando tuvo que vender la casa que habían construido juntos, ni cuando tuvo que empeñar sus pocas joyas para pagar la universidad del menor. Rosa se convirtió en madre y padre. En enfermera, chofer, maestra, cocinera, y hasta en psicóloga cuando ellos lloraban por sus primeras decepciones. Pero nadie se preguntó jamás quién abrazaba a Rosa cuando la tristeza la abrazaba a ella. Trabajó limpiando casas ajenas, cuidando niños de otras madres, vendiendo empanadas por encargo y remendando ropa vieja en una máquina que ya chirriaba de tanto uso. Nunca hubo quejas, ni reproches. Si los zapatos no alcanzaban para todos, ella se quedaba sin los suyos. Si la comida era poca, fingía que ya había comido. Para ella, ser madre no era un sacrificio, era su misión. Pero nunca pensó que esa misión terminaría como una condena, la de ser olvidada por aquellos mismos por quienes se había vaciado por completo. Recuerda cuando su hijo mayor tuvo una fiebre tan alta que lo sostuvo toda la noche en brazos, temblando ella misma de miedo. O cuando su hija del medio no quería ir al colegio por las burlas, y Rosa le escribió una carta cada día, escondiéndola en su lonchera para que no se sintiera sola. También recuerda cómo su hijo menor lloró desconsolado al reprobar un examen, y ella vendió su máquina de coser para pagarle un curso de apoyo. Ya compraré otra, dijo. Pero nunca lo hizo. Porque cada cosa que daba, era con la esperanza de que un día ellos hicieran lo mismo por ella. Durante años, soñó con que al envejecer viviría rodeada de sus hijos y nietos. Que habría domingos de comida caliente, risas y abrazos en el comedor. Imaginó a sus nietos corriendo por la casa, a sus hijos llamándola mamá con ternura. Guardaba en un cajón servilletas bordadas, manteles especiales, recetas que nunca cocinó, esperando el día en que todos volvieran a comer juntos. Pero ese día nunca llegó. Los hijos crecieron, hicieron sus vidas, y Rosa quedó como un mueble antiguo, presente, pero cubierto por una sábana de olvido. A veces llamaba, con voz alegre pero débil, solo para preguntar cómo estaban. Solo quería saber si comiste bien, hijo, decía. Al otro lado, la voz apurada respondía, sí, mamá, estoy ocupado, hablamos luego. Y ese, luego, se volvía días. Semanas. Años. En los últimos cumpleaños, el teléfono apenas sonaba. Ya no recibía regalos, ni flores, ni siquiera una videollamada. Solo mensajes fríos y olvidadizos como, feliz cumple, mamá. Que la pases bien. Y ella respondía con un corazón, pero lloraba en silencio mirando una torta que no encendía porque ya no tenía a quien pedir que sople junto a ella. Cada rincón de su casa era un recuerdo. La silla donde se sentaba a esperar que llegaran del colegio. El marco con fotos que ya nadie miraba. El delantal manchado de salsas que aún colgaba como esperando una ocasión. Pero ahora, el polvo ocupaba los lugares donde antes hubo risas. El silencio se instaló como un inquilino más. Y aunque tenía vecinos amables y alguna amiga de toda la vida,
La soledad que sentía no era la de estar sin gente, era la de saber que su propia sangre ya no la consideraba parte de su vida. Nunca les pidió una pensión, ni una casa, ni viajes. Solo deseaba que le dijeran, ¿cómo estás, mamá? Que alguien se sentara a su lado y le preguntara qué siente una mujer después de criar sola a 3 hijos. Que valoraran todo lo que entregó, no con dinero, sino con presencia. Pero parece que el amor, cuando no se alimenta, muere. Y los suyos habían dejado de regar esa planta hace años. A veces, cuando hablaba con la pared en voz alta, decía, yo no pedía mucho, solo un poco de amor en mis últimos años. Pero parece que, para ellos, ya no valía nada. Lo más irónico era que, cuando alguien ajeno la conocía, quedaban impresionados por su elegancia, por su forma de hablar, por su mirada firme pero cálida. Señora, usted es un ejemplo, le decían. Pero los que más debían admirarla, ya no la veían. O peor, la veían como un problema. Una carga. Una etapa que querían pasar rápido. Rosa no odiaba a sus hijos, pero les dolía la indiferencia como un cuchillo lento. Porque había una gran diferencia entre no poder estar y no querer. Y fue esa mujer, fuerte, cansada, invisible, pero aún viva, la que un día decidió que no moriría esperando. Que si el amor no vino a buscarla, ella iría a buscarse a sí misma. Que aún tenía tiempo de cambiar el final del cuento. Que no sería recordada como una madre sufrida, sino como una mujer que supo decir, basta. Y lo que vendría después no sería venganza, ni egoísmo. Sería justicia. Sería dignidad. Sería la respuesta de una madre que, habiéndolo dado todo, se eligió a sí misma al final. Todo empezó con pequeñas señales. Rosa intentaba convencerse de que no eran malintencionadas. Que sus hijos simplemente estaban ocupados. Que el trabajo, los hijos, la vida moderna, eran excusas comprensibles. Pero algo dentro de ella empezaba a doler más profundo. Cuando pedía que la llevaran a una cita médica, siempre había una excusa. Cuando preguntaba si podía pasar Navidad con alguno de ellos, nadie se comprometía. Este año vamos con los suegros, vamos a salir de viaje, es que en casa no hay mucho espacio. Y así, de a poco, Rosa fue aprendiendo a no preguntar, a no interrumpir, a no molestar. Un día, su hijo mayor la llamó. Rosa se emocionó como si fuera una niña. Pensó que la invitaría a almorzar, que quería pasar tiempo con ella. Pero la llamada tenía otro tono. Mamá, estamos viendo qué hacer con tus cosas, ¿tú crees que puedas vivir en un lugar más pequeño? Rosa tragó saliva. No entendía. ¿A qué se refería? ¿Qué cosas? ¿Qué lugar? Y entonces lo comprendió, estaban sugiriendo vender su casa. Su hogar. Aquel que ella levantó sola, donde aún colgaban los dibujos de sus hijos y las fotos de su boda. Sería lo mejor para ti, estarías más tranquila. Rosa colgó sin responder. A partir de esa llamada, todo cambió. Sus hijos comenzaron a visitarla solo para organizar papeles. La trataban con una dulzura forzada, hablándole lento, como si ya no entendiera. Mamá, firma aquí. Es solo para que todo quede en orden. Rosa empezó a sospechar. Pedía tiempo, decía que no se sentía bien. Ellos insistían. Incluso su hija, la misma que había sido tan cariñosa de niña, ahora la miraba con impaciencia. Es por tu bien, mamá. Todos en la familia hacen esto. Pero Rosa no era tonta. Había leído lo suficiente, había escuchado historias de amigas, y su intuición de madre le gritaba, cuidado. En una de esas visitas, su hijo menor revisaba unos papeles mientras ella le servía café. Cuando Rosa volvió al comedor, lo encontró hurgando en su armario de documentos. ¿Qué haces?, preguntó. Él se sobresaltó, como un niño pillado haciendo trampa. Nada, mamá, solo buscaba tu testamento. Es que, queremos asegurarnos de que todo esté en regla. Rosa no respondió. Solo lo observó, en silencio. Esa noche no pudo dormir. Sentía que su vida se deslizaba como arena entre los dedos. Que el amor se había convertido en cálculo. Y que sus hijos ya no la veían como madre, sino como un trámite. Los días siguientes fueron aún peores. Empezaron a llegar llamadas de bancos, de abogados, de gente que decía actuar en representación de la familia.
Rosa comprendió entonces que sus hijos no solo estaban pensando en su futuro, estaban planeando su final. Querían asegurarse de que, cuando ella ya no estuviera, todo estuviera limpio, repartido, sin conflictos. Pero lo que ellos no sabían es que Rosa aún respiraba. Aún pensaba. Aún sentía. Y sobre todo, aún podía decidir. Una mañana, sin previo aviso, su hija llegó con un señor elegante de traje y maletín. Mamá, te presento a Julio, un asesor patrimonial. Solo quiere explicarte unas cosas. Rosa les preparó té, los escuchó con calma. Julio hablaba de bienes, de transferencias, de evitar líos legales. Su hija sonreía, como si todo fuera una buena noticia. Pero Rosa no firmó nada. Les agradeció, los despidió con cortesía, y al cerrar la puerta, lloró. No por tristeza. No por rabia. Lloró por la certeza, sus hijos estaban más preocupados por su herencia que por su salud. Y eso dolía más que cualquier enfermedad. Fue entonces cuando Rosa decidió hacer algo que no había hecho en años, buscar sus viejas libretas. Ahí, en hojas amarillentas, había guardado datos, recuerdos, nombres. Encontró el número del abogado que le ayudó cuando su esposo murió. Lo llamó. Le pidió una cita. Y al llegar, con paso lento pero firme, le dijo, necesito cambiar mi testamento. Quiero dejar claro que nadie puede disponer de mi vida, hasta que yo decida. El abogado la miró con respeto. Señora Rosa, usted no necesita permiso para vivir. Mientras tanto, sus hijos seguían con sus planes. Ya hablaban entre ellos como si Rosa no estuviera. Cuando la casa se venda, dividimos así, ella no necesita tanto para vivir, con una habitación está bien, hay que pensar en el futuro. Incluso uno de ellos llegó a decir, creyendo que su madre no lo oía, ella ya vivió su vida. Ahora nos toca a nosotros. Y en ese momento, Rosa comprendió lo más doloroso de todo, que no se trataba de dinero, ni de propiedades. Era una cuestión de valor. Ellos creían que su vida ya no valía nada. Entonces, Rosa tomó otra decisión. Una radical. Una que cambiaría todo. Hablaría con su abogado no solo para cambiar su testamento, sino para dejar instrucciones precisas, si algo le pasaba, si entraba a un hospital, nadie, absolutamente nadie, podría mover un solo papel sin su autorización directa. También puso sus cuentas a nombre de una figura legal que ella misma administraría. El abogado la felicitó. Usted es más astuta de lo que ellos creen. Y Rosa, por primera vez en años, sonrió. No porque estuviera vengándose, sino porque estaba recuperando algo que había perdido hacía mucho, el control de su propia vida. Lo más increíble fue que, mientras todo esto ocurría, sus hijos no lo notaron. Seguían viéndola como una anciana frágil. No sabían que esa mujer estaba despertando. Que, tras años de silencios y sacrificios, Rosa había aprendido la lección más dura, no basta con dar amor, hay que darlo con límites. Y esa nueva Rosa, la que se preparaba para desaparecer sin dejarles nada que no merecieran, no actuaba por odio. Lo hacía por respeto a sí misma. Porque había decidido que no moriría humillada. Que si la vida le había enseñado a resistir, ahora era el momento de enseñar a decir adiós. Era un martes cualquiera. Rosa se sentía débil desde la noche anterior, pero no quiso preocuparse. Pensó que tal vez era solo una gripe pasajera, o el cuerpo reclamando descanso. Se preparó un té, pero sus manos temblaban. Al caminar al baño, todo se volvió borroso. No recuerda si cayó o si simplemente se sentó en el suelo por miedo. El corazón le palpitaba como si quisiera salirse del pecho. Con esfuerzo, logró arrastrarse hasta su habitación y tomar el teléfono. Con los dedos entumecidos, marcó el número de su hijo mayor. 1, 2, 3 veces. Nadie contestó. Tal vez está trabajando, se dijo. Con la respiración entrecortada, intentó llamar a su nuera. Había pocas cosas que Rosa evitaba tanto como hablar con esa mujer, siempre fría, siempre ocupada, pero en ese momento ya no importaba. Cuando la llamada fue atendida, su voz apenas se escuchaba. Me siento mal, no puedo moverme bien. Al otro lado, una respuesta helada la atravesó. ¿Y qué quiere que hagamos nosotros? Llame una ambulancia. Nosotros no podemos dejar todo tirado cada vez que se siente mal. Y la llamada se cortó. Rosa quedó paralizada,
no solo por la fiebre, sino por el golpe de esa frase que no olvidaría jamás. Con lo poco de energía que le quedaba, Rosa marcó al número de emergencias. Apenas pudo dar su dirección. El operador le decía que se quedara en línea, que no cerrara los ojos, que ya iban en camino. Pero Rosa ya no escuchaba. Lloraba en silencio, sin lágrimas, solo con la mirada fija en el techo. Así termina todo, pensaba. Después de todo lo que di, lo que sacrifiqué, ni siquiera merezco que uno de mis hijos me lleve al hospital. El mundo comenzó a girar, la fiebre subía, y con ella, el dolor en el pecho. No solo físico, emocional. La ambulancia llegó a tiempo, aunque para Rosa ya no importaba. En su mente, había entrado en un lugar oscuro donde solo habitaban los recuerdos. Las risas de sus hijos de pequeños, los abrazos de cumpleaños, los domingos familiares. Todo eso parecía tan lejano, tan ajeno. En el hospital, los doctores se alarmaron por la infección. Si hubiera llegado más tarde, podríamos estar hablando de algo más grave, dijo una enfermera. Rosa no respondió. A su alrededor, había médicos, luces, ruido. Pero lo único que ella sentía, era un hueco. Como si ya nadie en el mundo supiera que estaba ahí. La internaron en observación. Las primeras horas, Rosa se mantuvo consciente. Le pusieron suero, le hicieron análisis. Los médicos preguntaban si tenía familiares que pudieran venir. Ella solo respondía, tengo hijos, pero están ocupados. Y ahí, en ese cuarto blanco, sin ventanas, Rosa se enfrentó a la más dura de las verdades, que la maternidad, por más profunda que sea, no siempre es de vuelta. Que uno puede dar la vida entera, y aún así quedarse solo. Los días pasaron y nadie llegaba. Nadie. Ningún hijo llamó al hospital, nadie preguntó por ella, nadie cruzó la puerta con una flor o un gesto. Rosa no quería causar lástima. Pero cada vez que una enfermera preguntaba si ya venía alguien a visitarla, se encogía un poco más. Se volvió silenciosa. Observaba el techo con los ojos secos, como si buscara respuestas en las grietas. En su mente, una pregunta se repetía una y otra vez, ¿esto es todo lo que soy para ellos, un estorbo? Y la respuesta llegaba, sin piedad, con cada minuto de soledad, sí. Para sus hijos, ya no era su madre. Era un pendiente. Un peso. Un nombre en una lista de cosas que preferían evitar. El médico jefe se le acercó en el tercer día de hospitalización. Doña Rosa, su infección está controlada. Pronto podrá irse a casa, ¿hay alguien que venga por usted? Rosa, con una serenidad que le sorprendía hasta a ella misma, contestó, no. Me iré sola. Y en esa frase, tan breve como devastadora, estaba contenida toda su historia. El médico la miró, apenado, pero no insistió. Porque hay miradas que gritan más que cualquier palabra. Y la suya decía, no tengo a nadie. Pero no voy a suplicar. La dieron de alta al cuarto día. Caminó despacio hasta la salida del hospital. Nadie la esperaba. Nadie abrió la puerta del auto. Nadie la abrazó. Pidió un taxi con el dinero justo que llevaba en el bolso. Al subir, el conductor le preguntó si necesitaba ayuda. Rosa, con una dignidad intacta pero herida, solo dijo, no, hijo. Solo lléveme a casa. El trayecto fue largo. No por la distancia, sino por el silencio. En ese viaje, Rosa sintió que ya no regresaba a su hogar, sino a su tumba emocional. Esa casa, tan llena de recuerdos, ahora solo contenía soledad. Al llegar, se recostó en su cama sin desvestirse. Miró al techo como había hecho tantas veces en el hospital. En su pecho había un fuego extraño, ya no era solo tristeza. Era algo más profundo. Era esa mezcla de rabia y claridad que aparece cuando uno ya tocó fondo. Cuando uno entiende que lo ha perdido todo, y que lo único que queda es empezar de nuevo. Si voy a morir en soledad, que sea con dignidad, pensó. Pero si aún me queda vida, no la voy a desperdiciar esperándolos. Cerró los ojos. Por primera vez, no pensó en sus hijos. Esa noche fue diferente. Rosa no lloró. No habló con fotos antiguas. No miró el celular esperando un mensaje. En cambio, escribió una carta. No para sus hijos, sino para ella misma.
Una especie de testimonio. De promesa. Hoy desperté y me encontré sola. Pero no vacía. Voy a vivir el tiempo que me queda en paz. Ya no les pediré amor. No lo saben dar. Me tengo a mí. Y eso, aunque tarde, es suficiente. Al firmar la carta, Rosa supo que algo había cambiado. Había dejado de ser una madre esperando amor, para convertirse en una mujer lista para tomar el control. Los días en el hospital seguían pasando, lentos y silenciosos. Rosa se recuperaba físicamente, pero su alma parecía más débil que nunca. La espera se hacía insoportable. Cada vez que veía la puerta abrirse con esperanza, era solo un médico o una enfermera. Nunca uno de sus hijos. En una ocasión, una visita inesperada llegó, su nuera, con una expresión fría y calculadora. Traía papeles en la mano, documentos legales que, según decía, debían firmar para agilizar trámites. Rosa, débil pero firme, preguntó con voz temblorosa qué significaban esos papeles. Su nuera sonrió con desdén: solo quieren proteger el patrimonio, mamá. Para que nadie se aproveche. En ese momento, Rosa sintió que el mundo se le venía encima. No solo estaba abandonada en su momento de mayor fragilidad, sino que sus propios hijos y sus parejas la veían como un obstáculo, un simple trámite. La nuera dejó caer una frase que marcó para siempre la herida: no tienes que preocuparte, pronto todo será mucho más fácil para todos. Rosa entendió entonces que su presencia, su voz, su vida, no valían nada para ellos. Que el único interés era el dinero, la casa, la herencia que tanto había luchado para conservar. Y en ese cuarto blanco, con la luz tenue, la traición se transformó en una daga invisible clavada en el corazón. La enfermera que la cuidaba, la única presencia amable que le quedaba, le advirtió: doña Rosa, sé que esto es difícil, pero debe tener cuidado con lo que firma. A veces vienen personas que intentan aprovecharse de pacientes como usted. Rosa asintió. Sabía que debía ser fuerte. Tenía que serlo. No podía permitir que sus últimos días fueran una entrega sin dignidad. Esa noche, en su cama, revisó sus pertenencias y encontró una libreta donde anotaba todo lo importante. Allí había números, nombres, fechas, un legado que no quería que le arrebataran sin luchar. El golpe final llegó una tarde cuando uno de sus hijos entró al hospital. Rosa se alegró al verlo, creyendo que quizá algo había cambiado. Pero la sonrisa pronto se tornó en disgusto cuando escuchó que lo primero que preguntó fue sobre el testamento y el valor del patrimonio. Mamá, ¿ya firmaste lo del abogado? Necesitamos saber qué hay para repartir. Rosa sintió que le faltaba el aire. Le costaba respirar, no solo por la infección, sino por la indiferencia tan fría que le mostraban. Su hijo no vino a verla. Solo a reclamar lo que le correspondía. Y eso fue lo que más le dolió. Pasaron las horas y la enfermedad comenzó a ceder, pero la herida en el alma de Rosa apenas comenzaba a sangrar. Se dio cuenta de que había vivido por ellos, luchado por ellos, entregado todo. Y ahora que su cuerpo flaqueaba, no existía para ellos más que un peso que deseaban quitarse de encima. Esa sensación de inutilidad, de ser un estorbo, era insoportable. Rosa cerró los ojos y recordó las noches sin dormir, los trabajos sacrificados, las renuncias. Y en ese instante, decidió que jamás permitiría que su dignidad fuera arrebatada, ni que la trataran como una sombra a la que nadie quiere mirar. A partir de ese momento, Rosa tomó la determinación de no ceder más. Llamó a su abogado, le pidió que la asesorara para protegerse, para asegurarse de que nada se moviera sin su consentimiento. Si se creen que van a manipularme, están equivocados, dijo con una voz que, aunque débil, tenía un fuego interior que nadie podía apagar. El abogado se sorprendió por su fuerza, su coraje en medio de la adversidad. Doña Rosa, usted es un ejemplo de resistencia. Vamos a luchar hasta el final. Y así comenzaron los verdaderos enfrentamientos legales y emocionales. Mientras Rosa luchaba por proteger lo que era suyo, sus hijos comenzaron a mostrar su verdadera cara. Empezaron a visitarla solo cuando tenían interés, siempre con la calculadora en la mano, hablando en susurros sobre dinero y propiedades. Incluso llegaron a presionarla para que firmara documentos, amenazándola con dejarla sola o con complicar su recuperación. Rosa, con lágrimas en los ojos pero la cabeza en alto, se negó. No voy a ser un títere de nadie. No voy a firmar nada que no entienda y no acepte. Esa frase resonó fuerte en el hospital y, aunque sus hijos no lo aceptaran,
marcó un antes y un después. El dolor más grande no venía solo del abandono, sino de la traición. La hija que ella había protegido, apoyado y amado sin límites, la miraba como si fuera una carga pesada. Y ese rechazo silencioso era más cruel que cualquier palabra dura. Rosa recordaba los años de sacrificio, las madrugadas trabajando para que ellos tuvieran todo. Y ahora, en ese cuarto de hospital, veía como todo eso se desvanecía como humo. Comprendió que el amor que ella había dado no había sido recíproco. Que, a pesar de todo, sus hijos solo esperaban el momento para reclamar lo suyo. En medio de esa tormenta emocional, Rosa encontró fuerza en lo inesperado, en los médicos que la cuidaban, en las enfermeras que le daban un gesto amable, en las palabras de apoyo del abogado. Fue entonces cuando comprendió que su dignidad no dependía de sus hijos. Que ella era mucho más que una madre olvidada. Y que, aunque sola, podía reconstruirse. Esa revelación fue un punto de inflexión. Rosa comenzó a planear no solo cómo proteger su herencia, sino cómo recuperar su vida y su felicidad. Finalmente, llegó el día en que Rosa fue dada de alta, pero no como una víctima. Lo hizo con la cabeza erguida y el corazón más fuerte que nunca. Sabía que el camino sería difícil, que sus hijos nunca entenderían su valor. Pero ya no importaba. Ella había decidido que su vida no se definiría por el abandono, sino por la valentía con la que enfrentaría cada día. Salió del hospital con una decisión clara: vivir para sí misma, para su dignidad y para la paz que tanto merecía. Y aunque su cuerpo estaba cansado, su espíritu ardía con un fuego inextinguible. Esa mañana, Rosa despertó con la esperanza tenue de que alguien finalmente la visitaría. La puerta de la habitación del hospital se abrió y entró una enfermera con una expresión mezcla de tristeza y cansancio. Se acercó con pasos lentos, tomando la mano de Rosa con delicadeza. «Señora, ¿usted no tiene familia? Nadie ha venido a verla en estos días». La pregunta cayó como un balde de agua fría. Rosa sintió como un nudo enorme se formaba en su garganta. Intentó responder, pero las palabras se le atoraron. Miró al techo, tratando de evitar las lágrimas, mientras la enfermera la observaba con una pena sincera. En ese instante, apareció el médico que la atendía desde que llegó. Traía en la mano unos papeles y una expresión seria, casi fría. «Doña Rosa, su hijo mayor firmó esta mañana. Dijo que no pueden cubrir más gastos de hospitalización y cuidados». La revelación fue un golpe brutal. La dejó sin aliento. Su propio hijo había decidido, sin consultarla ni siquiera verla, limitar la atención médica que necesitaba. No solo la abandonaban en lo emocional, sino que además la dejaban a su suerte en lo más vulnerable, su salud. La traición se sentía en cada palabra del médico. El médico continuó con un tono impersonal: «Se acordó que sería mejor que usted siguiera la recuperación en casa. Dijeron que prefieren que esté, en paz, sin más complicaciones». La ironía amarga en esa frase quemaba el alma de Rosa. No era paz lo que buscaban sus hijos, sino deshacerse de una responsabilidad. Una forma fría de decir: no quiero más gastos, ni problemas, ni dolores de cabeza. En ese momento, Rosa comprendió la magnitud del abandono. No solo la habían dejado sola, sino que la estaban empujando hacia el olvido. La mujer que había dado todo por ellos ahora era una carga que querían desaparecer. Sentada en la cama, Rosa sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Los años de sacrificios, de noches sin dormir, de renuncias y de amor incondicional, ahora se resumían en una firma que la despojaba de la atención médica. Pero el golpe más cruel fue descubrir que, detrás de esa decisión, estaba la intención de quedarse con todo lo que ella había construido. Sabía que sus hijos estaban pendientes, no de su bienestar, sino de cuándo podrían reclamar la herencia. Me veían como una firma, un número, un simple trámite, pensó, sintiendo un dolor que ninguna medicina podía curar. La enfermera, que la miraba con ojos compasivos, susurró: «He visto muchos casos así, señora. Familias que se olvidan de sus padres cuando ya no les sirven. Pero usted es fuerte, lo sé. No deje que se salgan con la suya». Esas palabras fueron un bálsamo, un pequeño rayo de esperanza en medio de la tormenta. Rosa las absorbió, se aferró a ellas con toda su fuerza. Porque aunque sus hijos la hubieran abandonado, todavía quedaba algo por lo que luchar: su dignidad, su voz, su vida. Esa noche, mientras el hospital dormía, Rosa decidió que no permitiría que la traicionaran hasta el final.
Recordó entonces las veces que había pedido ayuda y recibido indiferencia, las veces que había buscado amor y recibido olvido. Cada promesa rota, cada lágrima escondida, cada abrazo que nunca llegó. Pero también recordó algo más poderoso, la mujer que era antes de ser madre, antes de ser abuela. La mujer que, a pesar del cansancio y el dolor, aún tenía fuego en el alma. No era solo una madre. Era Rosa, y Rosa no se rendía. Esa noche, bajo la luz tenue del hospital, prometió que nadie le arrebataría su historia ni su futuro. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Mientras la enfermera le daba cuidados, Rosa escuchaba en susurros a los visitantes del hospital, a otros pacientes y al personal, las historias de abandono similares, las traiciones disfrazadas de razones económicas y dificultades familiares. Se dio cuenta de que no era un caso aislado, sino un dolor compartido por muchos. Esa revelación le dio fuerzas para no caer en la desesperación. Sabía que su lucha era más grande que ella misma. Era por todas las madres que habían sido olvidadas, por todos los que habían sido tratados como números y no como seres humanos. Pero mientras el cuerpo de Rosa se fortalecía lentamente, la herida emocional seguía abierta. Cada visita de sus hijos, si es que venían, estaba cargada de frialdad y tensión. Nunca preguntaban por ella como persona, solo por lo que podían obtener. Cada palabra estaba medida, cada gesto calculado. Era una guerra silenciosa donde el único campo de batalla era su corazón. Rosa comenzó a escribir en su cuaderno, no solo para ordenar sus pensamientos, sino para sanar, para no olvidar quién era, para recordar que aún tenía derecho a vivir con dignidad y amor, aunque ese amor no viniera de donde esperaba. Un día, mientras miraba por la ventana del hospital, Rosa vio a una pareja de ancianos caminando juntos, tomados de la mano, riendo con complicidad. Esa imagen despertó en ella una chispa de esperanza. Recordó que, aunque su familia biológica la había abandonado, aún había otras formas de familia, otros amores por descubrir. Decidió que no dejaría que la traición definiera su vida. Que ella también merecía ser feliz, ser amada, ser respetada. Y que, si alguien la rechazaba, no era su culpa ni su destino. Era el momento de cambiar el guión. Antes de salir del hospital, Rosa habló con el abogado que había contratado. Quería dejar todo en orden para que sus bienes no fueran manejados por quienes solo la veían como un número. Quería asegurarse de que nadie aprovechara su ausencia para hacerse con lo que le pertenecía. Era un acto de justicia, pero también de amor propio. Sabía que la batalla legal sería dura, pero no estaba sola. Había encontrado fuerza en la verdad y en su propio valor. Y con la cabeza erguida y el corazón fuerte, se preparó para lo que vendría. Porque Rosa, a pesar de todo, estaba decidida a vivir y a ser respetada. En medio de la soledad del hospital, mientras los días pasaban lentamente, Rosa tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su vida. Con una voz que temblaba pero que llevaba una determinación férrea, llamó a su abogado. «Quiero hacer un nuevo testamento», dijo con claridad. «No puedo permitir que quienes me abandonaron tengan control sobre lo que es mío. Quiero dejar mi legado a quienes realmente me valoran». Esa llamada fue el primer paso hacia la libertad. Una señal clara de que, aunque lastimada, su espíritu seguía fuerte y dispuesto a luchar por justicia y dignidad. Al día siguiente, sin avisar a nadie, Rosa tomó la decisión que pocos esperaban, se dio de alta voluntaria. El personal médico intentó convencerla de que siguiera con el tratamiento, pero ella estaba decidida. Ya no pertenecía a ese lugar, ni a esos hijos que la habían olvidado. Con una mochila pequeña y su corazón lleno de esperanza, salió del hospital. No miró atrás. No necesitaba despedidas ni excusas. Solo necesitaba un nuevo comienzo. Esa noche, en un taxi, respiró profundo, sabiendo que el verdadero viaje apenas comenzaba. Rosa viajó fuera de la ciudad, hacia un pueblo donde había vivido momentos felices en su juventud. Allí le esperaba una amiga de toda la vida, alguien que había permanecido a su lado a pesar de todo. La amistad sincera, el abrazo cálido y las palabras de aliento le devolvieron un poco de la fuerza que creía perdida. En esa casa sencilla, lejos del ruido y las falsas promesas, Rosa encontró paz. No era la casa que había construido con sus hijos, pero era un hogar para su alma cansada, un refugio donde podía sanar y reconstruirse. Con el tiempo, Rosa comenzó a ver la vida con otros ojos. Comprendió que su valor no dependía de quienes la habían abandonado, sino de quienes la amaban verdaderamente. Por eso decidió hacer un acto de generosidad que sorprendió a todos,
donó parte de su dinero a un hogar de ancianos, un lugar donde personas solas y olvidadas encontraban compañía y cuidado. Para Rosa, era una forma de devolver un poco de amor al mundo y de darle sentido a su historia. No era solo un acto material, sino un símbolo de su nuevo propósito. La renovación del testamento fue un acto simbólico y poderoso. Rosa decidió dejar su herencia a quienes le habían mostrado cariño genuino, a quienes la habían acompañado en sus horas oscuras y a quienes, a pesar de la distancia, nunca la habían abandonado. Su familia biológica, la que le dio la espalda, quedó fuera de sus planes. No era un acto de rencor, sino de justicia emocional. Rosa estaba reclamando su derecho a decidir por sí misma, a poner límites y a elegir con quién quería compartir su vida y su legado. Mientras tanto, sus hijos se quedaron sin palabras cuando supieron que Rosa había dejado el hospital y que había cambiado su testamento. Intentaron contactarla, ofrecer excusas, pero ella ya no respondía. Su silencio fue más poderoso que cualquier palabra. Rosa había tomado el control de su historia, y eso los dejó helados. No era la madre sumisa y vulnerable que conocían, sino una mujer que se había levantado de la traición con una fuerza imparable. En ese momento, sus hijos entendieron que habían perdido mucho más que una herencia, habían perdido a la mujer que siempre los amó. En la tranquilidad de su nuevo hogar, Rosa empezó a construir una vida diferente. Volvió a retomar pasatiempos que había dejado de lado, como la lectura, la jardinería y la pintura. Se rodeó de personas que la valoraban por lo que era, no por lo que tenía. Esa libertad fue un regalo que nunca imaginó poder disfrutar. Cada día, su sonrisa se hacía más auténtica, sus ojos brillaban con una luz nueva. Rosa no solo había sobrevivido a la traición, sino que se había transformado en un ejemplo de resiliencia y dignidad. En un momento especial, Rosa organizó una pequeña reunión en la casa de su amiga. Invitó a aquellos que la habían apoyado en su lucha, amigos, vecinos, y las personas del hogar de ancianos que había ayudado. Esa noche, entre risas y lágrimas, compartió su historia con valentía y orgullo. Les dijo: no vine a pedir nada, vine a demostrar que nunca es tarde para volver a empezar, para recuperar el amor propio y la felicidad. Su voz era firme y su mirada profunda, llenando de esperanza a todos los que la escuchaban. A pesar de todo, Rosa nunca dejó de soñar. Sueña con viajar, conocer lugares nuevos, hacer nuevas amistades y, sobre todo, vivir con la libertad que siempre mereció. Sus días ya no están marcados por la traición, sino por la posibilidad infinita de reinventarse. La mujer fuerte y cansada de antes se transformó en una mujer valiente y llena de vida. Cada amanecer es una promesa de que la felicidad no depende del pasado, sino de la fuerza para elegir el futuro. No me fui a morir, me fui a vivir. Y a quitarles el poder que creían tener sobre mí. Esa es la historia de Rosa, una mujer que decidió que su última palabra no sería abandono ni tristeza, sino libertad y amor propio. Porque a veces, perderlo todo es la forma más poderosa de encontrarse a uno mismo. Y esa es la lección que queremos compartir hoy contigo. Cuando los hijos llegaron al hospital, esperaban encontrar a su madre débil y dependiente, una figura que pudieran manejar a su antojo. Pero la sorpresa fue mayúscula, la habitación estaba vacía. Miraron alrededor, confundidos, preguntaron a las enfermeras y al personal médico. ¿Dónde está mi madre?, preguntó el mayor con un tono de autoridad que no obtuvo respuesta inmediata. La enfermera, con un rostro serio y sin rodeos, contestó: se fue. Sin dejar rastro. No sabemos a dónde. La incredulidad y el desconcierto empezaron a nacer en ellos, mientras la realidad de que ya no podían controlar la situación comenzaba a calar hondo. La ausencia de Rosa en el hospital fue un golpe inesperado para sus hijos. En esos momentos, su seguridad se transformó en incertidumbre. No sabían dónde buscarla, ni cómo explicar que la mujer que creían vulnerable había decidido tomar el control de su vida. Mientras tanto, la familia comenzó a mover hilos, a hacer llamadas, a intentar descubrir qué había pasado. Pero Rosa se había esfumado como un fantasma, dejando detrás de sí la fragilidad que ellos esperaban encontrar y una lección que nadie olvidaría. Desesperados por tener alguna noticia, los hijos finalmente contactaron al abogado que Rosa había contratado semanas antes. El abogado, con un tono profesional pero firme, les reveló lo que nadie quería escuchar: la señora Rosa ha tomado decisiones claras respecto a su herencia. Ha decidido dejar sus bienes a personas que le han mostrado amor y respeto, excluyéndolos a ustedes. La noticia cayó como una bomba. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier reproche.
No solo la habían perdido físicamente, sino que ahora perdían el control sobre lo que creían un derecho adquirido. La indignación de los hijos fue inmediata. Comenzaron a llamarla, a buscarla en cada lugar conocido, a preguntar a vecinos y amigos. Pero Rosa parecía haber desaparecido sin dejar pistas. Cada intento por encontrarla se convertía en un callejón sin salida. No podían entender cómo una mujer mayor, supuestamente enferma y sin apoyo, había logrado escapar de su alcance. Ese desconocimiento los frustraba y desesperaba, pero también mostraba la determinación férrea de Rosa para empezar de nuevo, lejos de ellos. En el silencio de la búsqueda, mientras los hijos recorrían hospitales, casas de familiares y amigos, Rosa estaba reconstruyendo su vida en un lugar seguro, alejada de las falsas promesas y del vacío de afecto que le habían dejado. A cada paso que daban para encontrarla, ella daba pasos hacia su libertad y su dignidad. La mujer que muchos creían frágil y perdida, había demostrado ser mucho más fuerte de lo que imaginaban. Su ausencia era, en realidad, su mayor victoria. Los hijos comenzaron a darse cuenta de que el tiempo y la distancia estaban jugando en su contra. Mientras ellos se atormentaban buscando respuestas y tratando de entender que había fallado, Rosa se fortalecía con cada día que pasaba fuera de su alcance. Esa realidad comenzó a generar una mezcla de miedo, rabia y arrepentimiento en ellos, sentimientos que jamás habían imaginado sentir frente a la mujer que les dio la vida. Pero ya era tarde para las lágrimas y las disculpas vacías. En ese tiempo de ausencia, Rosa comenzó a recibir cartas y mensajes de apoyo de personas que la admiraban por su valentía. Vecinos, antiguos amigos y hasta desconocidos que habían conocido su historia le enviaban palabras de aliento y cariño. Esa red de amor y solidaridad le recordó que el mundo aún tenía lugar para ella, que no estaba sola ni condenada al olvido. Su historia trascendía la traición y el abandono, convirtiéndose en un símbolo de lucha y esperanza para muchos. Los hijos, por su parte, tuvieron que enfrentar la cruda realidad de que su madre ya no les pertenecía. No podían comprar su amor ni forzar su presencia. La mujer que una vez dependió de ellos, ahora estaba más allá de su control. Y aunque intentaron usar la ley y la presión para localizarla y reclamar lo que consideraban suyo, Rosa se mantuvo firme, protegida por sus decisiones legales y su convicción inquebrantable. La justicia emocional se estaba imponiendo, y eso era lo que más dolía. La ausencia de Rosa y la firmeza de sus decisiones comenzaron a cambiar la percepción pública de la familia. Amigos y conocidos empezaron a tomar partido, admirando la fortaleza de la madre y criticando la frialdad y egoísmo de los hijos. Esa mirada externa fue un recordatorio para ellos de que las verdaderas riquezas no están en el dinero, sino en el amor y el respeto que uno se gana. Y en esa lección, Rosa había salido victoriosa, habiendo recuperado lo que realmente importaba. Finalmente, después de meses de búsqueda infructuosa, los hijos tuvieron que aceptar que Rosa había elegido su propio camino. Una mujer que no solo se fue para evitar el abandono, sino para reclamar su dignidad y libertad. La vuelta que nadie esperaba no fue un regreso físico, sino una transformación interna, un renacer lleno de justicia y amor propio. Rosa había dejado claro que su última palabra no sería abandono ni resignación, sino poder y respeto. Y esa era la verdadera herencia que ella quería dejar. Mis queridos hijos, cuando lean esta carta, quizás ya no esté físicamente entre ustedes, o quizás sí, pero habré elegido estar lejos. No lo hago por castigarles ni por egoísmo. Simplemente, he decidido liberarme. Liberarme de una carga invisible, pero pesada, que durante años llevó mi alma a un lugar oscuro. Me cansé de darlo todo sin recibir ni una palabra amable, de sacrificar mi vida por ustedes y sentir que solo era una sombra, una presencia que molestaba más que una bendición. Este adiós no es de odio, es de amor propio. No me odié a mí misma ni me abandoné de repente. Fue un proceso lento, doloroso y silencioso, en el que aprendí que amar no significa soportar la indiferencia ni la falta de respeto. Yo siempre estuve ahí, con las manos abiertas, con el corazón expuesto, con todo lo que tenía, y nunca pedí más que un poco de reciprocidad, un poco de tiempo, un poco de amor genuino. Pero lo que recibí fue un vacío tan profundo que tuve que buscar la luz fuera de este círculo que se había vuelto frío y ajeno. Quizás no comprendan por qué me fui sin decir adiós, porque no esperé su ayuda cuando la necesitaba. No fue una traición, sino un acto de supervivencia. Quise proteger mi dignidad, esa que ustedes olvidaron entre el ruido de sus propias vidas. Estar sola en el hospital fue el momento en que me vi reflejada en un espejo que me mostró una verdad incómoda. Para ustedes, ya no era madre, sino un peso, un problema que mejor ignorar. Y con ese reflejo claro, tomé la decisión más difícil,
pero la que mi corazón pedía a gritos. No les dejé nada material en mi testamento, y sé que eso les duele. Pero quiero que entiendan que ya les di toda mi vida, mis años, mis noches sin dormir, mis lágrimas escondidas y mis alegrías sacrificadas. Eso no se mide en dinero ni en propiedades, ni siquiera en palabras. Eso es amor puro, amor entregado sin condiciones. No esperaba que lo valoraran, pero tampoco esperaba ser olvidada. Y hoy, les entrego ese amor en esta carta, como la última prueba de que mi cariño nunca se extinguió. Mi vida fue un camino de lucha, de sacrificios que hice con orgullo porque ustedes eran mi mayor tesoro. Pero el mayor tesoro no es lo que se hereda, sino lo que se vive. Y yo viví mucho, a pesar de las heridas, a pesar del abandono. A ustedes les dejo mi verdad, mis errores, mis aciertos y esta carta que es más que palabras, es mi alma desnuda. Espero que algún día comprendan que el amor no se compra ni se obliga, se regala y se agradece. Yo aprendí a regalarme amor a mí misma primero. No guardo rencores, porque sé que el rencor envenena el alma. Pero sí guardo la lección de que uno no debe quedarse donde no es valorado, donde el silencio duele más que las palabras duras. Por eso me fui, para reencontrarme, para no perder lo que me queda de vida en el eco vacío de quienes deberían haber sido mi sostén. Mi partida fue un acto de valentía, una declaración de que merezco respeto, cariño y compañía sincera, aunque eso signifique caminar sola un tiempo. Quiero que sepan que en mi ausencia no hay olvido, sino renovación. Cada día que paso lejos de ustedes me fortalece, me hace más libre, me permite redescubrir quién soy sin el peso de expectativas incumplidas. No es un castigo, sino un regalo que me doy a mí misma. La vida es demasiado corta para vivirla con dolor ni resentimiento. Mi ausencia física es para que el amor verdadero pueda nacer, sea con ustedes o con quienes elijan compartir su vida. A quienes me amaron y cuidaron en los días en que ustedes no estuvieron, les dejo mi gratitud eterna. Ellos han sido mi familia verdadera, mis amigos, mi sostén. Por ellos decidí cambiar el rumbo y apostar por la esperanza, por la luz que aún brilla en el horizonte de mis días. Ustedes, mis hijos, siempre tendrán un lugar en mi corazón, pero no a cualquier precio ni en cualquier circunstancia. El amor que yo entregué merece ser correspondido con respeto y presencia, no con abandono. Si algún día sienten el vacío que deja la ausencia de un ser querido, recuerden que el amor no se pierde, sino que se transforma. Yo no los dejo, simplemente me transformo para cuidar mi alma. No les pido que me entiendan ahora, pero sí que respeten mi decisión y que, cuando llegue el momento, puedan reencontrarnos en un lugar de paz y cariño sincero. Hasta entonces, mi amor es libre, mi corazón es fuerte y mi espíritu está en paz. Finalmente, les dejo estas palabras como un último regalo: no esperen que otros cambien para ser felices. La felicidad está en cada uno de nosotros, en amarnos primero, en valorarnos y protegernos. Yo elegí amarme y protegerme, y eso me dio la fuerza para escribir esta carta y cerrar este ciclo con dignidad. Los abrazo desde donde esté, con todo el amor que una madre puede dar, y con la esperanza de que cada uno encuentre su propio camino hacia la felicidad y el perdón. No hay mayor dolor que sentir el abandono de aquellos que una vez fueron el centro de tu vida, aquellos que juraste amar y proteger. Cuando las personas que más amas te dan la espalda justo cuando más las necesitas, el golpe parece insoportable. La soledad se convierte en una compañera inesperada, y el corazón se llena de preguntas sin respuestas. Pero en medio de esa tormenta, nace una verdad que pocos conocen: el amor propio puede ser el refugio más fuerte y el bálsamo más sanador para las heridas del alma. Aprender a amarte a ti misma, a valorarte sin depender del cariño ajeno, es una de las lecciones más duras y liberadoras que la vida puede enseñarte. No es fácil soltar la expectativa de que los que amaste te devuelvan ese amor con igual intensidad, pero cuando lo logras, descubres que dentro de ti hay una fuente inagotable de fuerza y paz. Esa paz es un acto de rebeldía contra el abandono, contra la indiferencia, y un acto de amor hacia tu propia existencia. El camino del amor propio comienza con el reconocimiento de tu valor intrínseco, independiente de lo que otros hayan hecho o dejado de hacer. No eres menos por haber sido abandonada, ni eres menos por haber sufrido. Al contrario, eres más fuerte, porque has sobrevivido a la traición y al dolor. Tu dignidad es un tesoro que nadie puede arrebatarte, porque es un reflejo de tu esencia, de la mujer valiente que decidiste ser a pesar de todo. En la vida, muchas veces confundimos el cariño con la obligación o la dependencia. Pensamos que quienes deberían amarnos lo harán incondicionalmente, sin importar cómo los tratemos o qué decisiones tomemos. Pero la verdad es que el amor verdadero no puede ser impuesto ni esperado como una deuda.
El amor que vale la pena es el que se ofrece libremente, sin cadenas ni condiciones, y ese amor empieza siempre con uno mismo. Cuando enfrentas la traición y el abandono, también te enfrentas a una oportunidad, la oportunidad de reinventarte, de reconstruirte y de elegir quién quieres ser. Ya no eres la mujer que solo daba sin recibir, eres la mujer que se prioriza, que se respeta y que se ama con la misma intensidad con la que amó a otros. Ese cambio no es fácil ni inmediato, pero es el camino hacia la libertad emocional y la verdadera felicidad. La dignidad no es un regalo que te da alguien más, ni un título que se obtiene por derecho. La dignidad es la fuerza interior que te hace ponerte de pie cuando todos te han dado la espalda. Es el valor que te hace decir, basta, cuando te han usado o ignorado. Es la luz que te guía a seguir adelante, incluso cuando el camino parece oscuro y solitario. Y esa dignidad, aunque invisible para muchos, brilla con más fuerza que cualquier fortuna material. No te aferres a quienes solo te quisieron por interés, ni permitas que su indiferencia defina quién eres. Eres más que sus decisiones, más que sus palabras vacías, más que sus ausencias. Eres una mujer que merece amor auténtico, respeto y felicidad. Cuando aprendes a amarte y a respetarte primero, te vuelves imparable, porque ningún abandono puede destruirte si tú no lo permites. Quizás esta historia te toque de cerca o quizás solo sea una lección que observas desde fuera. Pero todos, en algún momento, enfrentamos el dolor de la desilusión. Y en ese dolor está la semilla de un cambio poderoso. Permítete reconocer tu valor, abrazar tu historia y caminar hacia un futuro donde tu felicidad no dependa de otros, sino de tu propio amor y respeto hacia ti misma. No temas alejarte de quienes te lastiman ni de quienes no valoran tu presencia. La soledad elegida a veces es el mejor refugio para sanar y crecer. No es el fin, sino el comienzo de una nueva etapa en la que tú eres la protagonista, la heroína de tu propia historia. Y esa historia, escrita con valentía y dignidad, es la que verdaderamente importa. Así que recuerda siempre, tu herencia más grande no es el dinero ni las propiedades que puedas recibir o perder, sino tu dignidad. Esa dignidad que nadie puede comprar, vender ni arrebatarte. Cuídala, protégela, y ponla en el centro de tu vida. Porque cuando tienes dignidad, tienes todo lo que necesitas para ser feliz y para vivir con orgullo, sin importar lo que otros hayan decidido. Si esta historia te tocó el corazón, si en ella viste reflejada una parte de tu propia vida o la de alguien que amas, no estás sola. Aquí, en este espacio, queremos que cada persona que ha sufrido abandono, traición o indiferencia se sienta acogida, comprendida y fuerte. Por eso te invito a abrir tu corazón y compartir tu experiencia en los comentarios. Tu historia puede ser la luz que alguien más necesita para comenzar a sanar. El poder de sanar comienza con la palabra. Contar lo que has vivido, ponerle voz a ese dolor que a veces guardamos en silencio, es un acto valiente que puede transformar no solo tu vida, sino la de otros. Este canal es una comunidad donde el respeto y el apoyo mutuo son la base. Por eso te animo a que escribas, sin miedo ni vergüenza, lo que sentiste cuando te dejaron sola o cuando tuviste que alejarte para proteger tu dignidad. ¿Alguna vez sentiste que tenías que poner distancia para recuperar tu fuerza? ¿Que la única forma de sanar era alejarte de quienes te lastimaban? No estás sola. Muchas mujeres han recorrido ese camino y han encontrado en la distancia el espacio para reencontrarse, para levantarse y para volver a brillar con una luz propia. Comparte tu historia para que juntas podamos construir un refugio de esperanza y fortaleza. Suscribirse a este canal es mucho más que darle clic a un botón. Es un acto de pertenencia, es decir, sí, a formar parte de una comunidad que entiende el valor de la resiliencia y la dignidad. Aquí no juzgamos, aquí escuchamos, aprendemos y crecemos. Si alguna vez te sentiste invisible, este es el lugar para que tu voz sea escuchada, para que tu historia inspire y para que encuentres la fuerza que quizá ahora sientes perdida. Activa la campanita para no perderte ninguna historia, porque cada relato es una batalla ganada contra el dolor y una victoria para el alma. Mujeres como tú y como yo que se negaron a ser definidas por su pasado, que se levantaron con coraje y que decidieron recuperar el poder que les habían intentado arrebatar. Cada video es un abrazo virtual, un recordatorio de que el amor propio es la llave para abrir nuevas puertas. Quizás hoy te sientas débil, o quizás estés en ese momento en que dudas si vale la pena seguir adelante. Pero aquí quiero que recuerdes algo fundamental: tu valor no depende de quienes te abandonaron ni de las circunstancias que viviste. Tu valor está en tu esencia, en tu corazón y en la fuerza que tienes para reinventarte. Compartir tu historia es un paso enorme hacia ese reconocimiento y hacia la sanación profunda.
Cada comentario que dejas aquí ayuda a construir una red de apoyo real y sincera. No importa si tu historia es diferente, si tu dolor fue mayor o menor, lo que importa es que todos estamos unidos por la búsqueda de amor propio, de respeto y de paz interior. Anímate a escribir, a expresarte, y a ser parte activa de esta comunidad que crece con cada voz que se atreve a hablar. Quiero que sepas que tu historia puede cambiar vidas. Lo que para ti fue un momento oscuro puede ser la luz que alguien más necesita para encontrar esperanza. Por eso, no dudes en compartir tus experiencias, tus aprendizajes y tus consejos. Este canal es un espacio seguro, un lugar donde cada mujer puede sentirse poderosa y acompañada en su camino hacia la recuperación emocional. Si conoces a alguien que está pasando por una situación similar, comparte este video con ella. A veces, el solo hecho de saber que no estamos solas hace toda la diferencia. Invita a tus amigas, a tus hermanas, a todas esas mujeres valientes que están buscando un lugar para sanar y crecer. Juntas somos más fuertes y podemos transformar el dolor en fuerza y el abandono en libertad. Finalmente, gracias por estar aquí, por ser parte de esta comunidad, por abrir tu corazón y por permitir que estas historias te acompañen. Suscríbete, comenta, activa la campanita y vuelve siempre que necesites un recordatorio de que la dignidad y el amor propio son las herencias más valiosas que podemos cultivar. Aquí, cada historia es un acto de resistencia, y cada voz es un faro de esperanza. En la próxima historia que te traemos, conocerás a una abuela que dedicó su vida entera a cuidar de su nieta, como si fuera su propia hija. No solo la protegió, sino que la guió, la apoyó y la amó con un corazón lleno de sacrificios silenciosos y sueños rotos. Esta mujer, a pesar de los años y las dificultades, creyó en el poder del amor familiar hasta que una frase inesperada cambió su mundo para siempre. Un día, esa joven, que había sido criada con tanto esfuerzo, se volvió fría y distante. Con palabras cortantes y un desprecio profundo, le dijo a la abuela: «Tú no eres nadie para mí». Palabras que calaron hondo y dejaron una herida abierta, un golpe que nadie esperaba y que nadie vio venir. Pero la respuesta de la abuela, lejos de ser un grito de dolor, fue una lección de dignidad que hizo temblar a todos los que la escucharon. La reacción de esa mujer, que vivió la traición en carne propia, no solo sorprendió a la nieta sino también a todos los que presenciaron aquel momento. Una respuesta llena de fuerza, amor propio y una claridad que hizo que el salón entero contuviera la respiración. Fue un instante de revelación, una muestra de que, a veces, el poder no está en gritar más fuerte sino en mantener la calma y el respeto por uno mismo. Esta historia no solo es un relato de abandono o de dolor, sino una lección de cómo el amor propio y la dignidad pueden transformar hasta las situaciones más desgarradoras. Nos muestra que las heridas emocionales, por más profundas que sean, pueden sanar cuando nos reconocemos con valor y nos ponemos primero a nosotros mismos. Y que a veces, la mayor victoria está en no perder nunca la fe en nuestra propia fuerza. Si alguna vez has sentido que alguien que amaste te dio la espalda, o que fuiste invisible para quienes deberían haberte protegido, este próximo video te hablará directamente al alma. Te recordará que no estás sola, que tus sentimientos son válidos y que siempre hay un camino para recuperar la dignidad perdida. Porque al final, el verdadero poder está en levantarse y seguir adelante, sin importar cuántas veces te hayan derribado. En este adelanto, verás cómo una abuela, lejos de caer en la desesperación o en la amargura, encontró una manera de transformar la traición en una oportunidad para renacer. Su historia es un testimonio de resiliencia y de la capacidad humana para superar incluso las heridas más profundas, con el corazón abierto y la mirada fija en un futuro donde ella es la protagonista indiscutible. El próximo video no solo te mostrará el momento exacto en que la abuela responde a la indiferencia de su nieta, sino que también te llevará a recorrer toda su trayectoria, los momentos de sacrificio, los sueños aplazados y las lágrimas calladas. Porque cada historia tiene capas, y conocerlas nos ayuda a entender mejor el valor de la fortaleza emocional y la importancia de respetarnos a nosotros mismos. Si te gustaron las historias anteriores y sentiste la profundidad de cada relato, este próximo video será una experiencia aún más intensa. La música, las imágenes y las palabras se combinarán para hacerte sentir cada emoción, desde la tristeza hasta la esperanza, desde la traición hasta el perdón propio. Un viaje que no querrás perderte y que te dejará una huella imborrable en el corazón. Así que te invito a suscribirte, activar la campanita y estar listo para acompañarnos en esta nueva historia que ya está tocando miles de corazones alrededor del mundo. Porque aquí, cada historia es un espejo donde puedes ver reflejada tu propia lucha, y un faro que te guía hacia un lugar donde la dignidad y el amor propio son la verdadera herencia que vale la pena conservar. No dejes que te lo cuenten.
Sé parte de esta comunidad que crece con cada historia, con cada voz que se atreve a hablar y con cada corazón que decide sanar. Te esperamos en el próximo video, con una historia que hará llorar, reflexionar y, sobre todo, empoderar a todos los que alguna vez sintieron que no tenían un lugar en su propia familia. No faltes.